Muy buenas sean todos y todas bienvenidas, Ibad. Es un gustazo tenerlas aquí nuevamente otro domingo para seguir hablando sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con la serie Conociendo la Voluntad de Dios. Vamos a llegar a nuestro penúltimo capítulo que va a ser el día de hoy. Hoy vamos a darle los últimos pasos, los últimos retoques para esta serie que estábamos hablando hace algunos meses ya. Hoy vamos a responder las interrogantes que hicimos en el primer capítulo de esta serie cuando preguntamos que cuál será la voluntad de Dios para que yo pueda elegir con quién me tengo que casar, qué carrera tengo que estudiar, debo renunciar, no debo renunciar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de respuesta la vamos a ver en la clase de hoy, en la clase del domingo que viene, que la voy a dividir en dos partes, así que está muy atento porque esto se va a poner muy bueno en el sentido de que va a poder al fin saber qué es lo que quiere Dios para su vida. Pero antes de entrar en tema, quiero recordarles algo que tienen que tener en mente para poder entender lo que les voy a explicar a continuación. El Evangelio de Dios es un evangelio que pertenece a Dios. Aunque esto parezca contradictorio y parezca extraño que yo lo esté diciendo, es necesario que se le recuerde a algunas personas porque algunos parecen que el Evangelio fuera de ellos, sino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos acomodar el Evangelio de Dios a nuestra conveniencia y poner las cosas de Dios como si lo fueran, pero en realidad son de nuestra propia concupiscencia. Ejemplo de ello es que el pueblo de Israel quería un Mesías que fuera un rey poderoso, que los levantara en armas, que los llevara contra el César, que tumbaran a Roma y que les diera una libertad terrenal. Pero no, Dios le envió un cordero, alguien que se dejó matar, alguien que decidió entregar su vida, alguien que decía no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu, alguien que ayudaba al pueblo, sanaba, que decía al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, alguien que no trajo conflictos políticos. Y actualmente nosotros queremos ese mismo Jesús porque no entendemos que el Evangelio es de Dios y no es a nuestra conveniencia. A veces nosotros oramos y le pedimos cosas a Dios que no tienen nada que ver con el Evangelio. Por ejemplo, Dios, quiero que le traigas la paz al mundo. Y Dios dice, no, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo van a sufrir. O dicen, no, Dios, quiero que nunca me enferme. Y dice, se van a enfermar, es algo normal, Pablo se enfermó, pero bástate mi gracia. O sea, el Evangelio de Dios es muy distinto al Evangelio que nosotros queremos. Por eso nosotros tenemos que adaptarnos al Evangelio de Dios para poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso mismo está pasando con respecto a la voluntad de Dios. Nosotros queremos que la voluntad de Dios sea para nosotros, que nos vuelva millonarios, que nosotros no seamos unas personas influencers súper famosas, no sé, digo yo, que tengamos una casa gigante o el tema de la prosperidad. Pero la voluntad de Dios para con nosotros ya la hemos especificadas en los primeros 5 puntos que estuvimos conversando, que es el arrepentimiento, la santificación, el preparados para sufrir, la obediencia a los mandamientos de Dios y el conocimiento. Ya con esos 5 puntos que nosotros podemos deducir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Claro, no estoy quitando que Dios no te puede hacer millonario, que Dios no pueda darte todas las cosas materiales que tú quieras, porque lo ha hecho en el pasado y lo puede hacer en el futuro. Lo que sí te estoy diciendo que eso no es para todo. Hay unas personas que no van a tener eso, a menos que se esfuercen de su manera natural, porque también existe el libre albedrío. Pero como dice alguna parte de la Biblia, no se puede servir a dos dioses. O sirves al Dios del dinero o sirves al Dios vivo. Así que no podemos inventar en cuanto a la voluntad de Dios. Es muy
delicado decir, es que Dios quiere para tu vida que tú hagas tal cosa. Yo escucho predicadores que dicen, no, es que Dios no quiere eso para ti. La verdad es que Dios quiere que tú seas salvo y que seas santo y que te alejes del pecado. Eso es lo que Dios quiere para ti realmente. Hay propósitos que son personales, como lo vemos en la Biblia, la historia de David, Abraham, Jonás, Elías, Jacob, Eliseo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que Dios te manda a hacer específicamente a ti. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es ¿cómo yo voy a saber que Dios me quiere que yo haga tal cosa? Ahí tienes que tú primero hacer los primeros 5 pasos que te nombré anteriormente. Si tú no estás en la misma onda o en la misma camino de Dios, no vas a poder entender con claridad cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Por eso es que hay tanta confusión con respecto a la voluntad de Dios. Por ejemplo, un chico le gusta a una chica y él dice, no, voy a ayunar, voy a orar, voy a leer la palabra para que Dios me diga si ella es la correcta. Y la Biblia literalmente no dice en ninguna parte que que yo sepa, corríjanme si estoy mal, que digan que nosotros tenemos que hacer esos pasos para poder conseguir una pareja. No, ahí Pablo decía, el que quiera casarse, pues que se case y ya. Claro, hay ciertas virtudes que tiene que tener la persona, por eso es que Proverbio dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, hay que hallarla. No es que Dios te la envía, hay que hallarla, hay que buscarla, hay que poder discernir si es la correcta o no. Y el mismo principio se basa en todo lo demás, en que si tengo que comprarme un carro, tengo que irme o no tengo que irme. Nosotros tenemos un libre albedrío que está atado a la voluntad de Dios siempre y cuando caminemos los primeros 5 pasos. Por eso, mi hermano, no podemos estar así a la deriva, buscando desesperadamente cuál es la voluntad de Dios cuando ya te nombré las 5 cosas más importantes de la voluntad de Dios, pero sin embargo tú ignoras la parte más fundamental de la palabra o de lo que Dios quiere para tu vida por pensar si tú debes comprarte esos pantalones o no. He escuchado 1.000.000 de cosas que dicen que la voluntad de Dios es que tú seas un empresario importante o que tú seas una modelo de alta costura, etcétera. Pero realmente la voluntad de Dios es sencilla, mi hermano, que nos alejemos del pecado, que lo busquemos cada día más, que leamos su palabra, que nos llenemos de su conocimiento, que entendamos que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Esos son los detalles que hacen una voluntad de Dios perfectas. No son fórmulas mágicas, no son magia, no es algo sobrenatural que va a venir un meteorito y te va a llenar de fuego y tú vas a salir volando y que estoy lleno del poder de Dios. No, ese tipo de cosas no son importantes, mis hermanos. Lo importante no es, digamos, lo llamativo del evangelio, que son los milagros, el fuego, todas esas cosas sobrenaturales. Nos encanta, a mí me encanta también ver todo ese tipo de cosas. Pero como dice Jesús, preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Él se va a esos detalles minúsculos del evangelio, las cosas interiores, las que nos llaman la atención, las que todo el mundo ignora, son las que Jesús siempre nota. Para conocer la voluntad de Dios, mis hermanos, hay que estar atento a los detalles, hay que estar atento a esas cosas minúsculas que posiblemente para nosotros sean unas tonterías, pero en ese tipo de cosas es donde está escondida la voluntad de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me gusta mucho, que ese lo podemos encontrar en Jeremías 29, versículo 10 en adelante, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis en todo vuestro
corazón. Aunque esa palabra, muchos dirán que fue para un contexto y un pueblo y un tiempo específico con respecto al tema de Babilonia, pero podemos decir que siempre Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Si usted no me cree, busque en la Biblia la siguiente frase donde aparece: porque todas las cosas nos ayudan para bien, porque todo nos ayuda para bien. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Por eso, al no distinguir la voluntad de Dios, pensamos que es un castigo, pero en realidad está ocurriendo algo que Dios tiene ya preparado para nosotros. Entonces, cuando dice en la parte de Jeremías que me dice: y me buscaréis con todo vuestro corazón, es decir, que no va a haber un segundo interés en conocer la voluntad de Dios. Cuando busques a Dios para que te muestre la voluntad que tiene para tu vida, tienes que hacerlo con todo tu corazón y de una manera sincera, sin engañarte a ti mismo, diciendo: Señor, si tú me das aquel auto, yo te prometo que te lavaré todos los días. La sinceridad de vuestro corazón es la que va a definir si de verdad es algo que tú quieres realmente, que te edifica para la vida con Dios, o es simplemente para cumplir algún capricho carnal que tú quieras. Hay una persona que dijo una frase que usted lo debe conocer, que dice: es necesario que yo mengüe para que crezca Cristo en mí. El cristiano busca la voluntad de Dios desesperadamente porque piensa que en la voluntad de Dios todo le va a ir excelente, pero no. En un episodio Pablo quiso ir a Roma y Dios no se lo permitió y tuvo que ir a otra ciudad, pero el deseo de Pablo estaba ir a Roma, pero Dios lo necesitaba en otro sitio, y sin embargo Dios escribió gracias a eso la epístola a los romanos. Quizás si Pablo hubiera llegado no hubiera escrito ninguna epístola, porque ya se lo hubiera dicho, digamos, face to face o cara a cara a los romanos, pero no, Dios los desvió. ¿Y qué pasó en esa parte? Se cumplió la voluntad de Dios en Pablo. Y podría darle 1.000.000 de ejemplos más, pero recuerde esta frase: la voluntad de Dios está presente dentro de las adversidades. Eso es lo que tiene que recordar para siempre usted en su vida. Cada vez que usted tenga una adversidad, algo que tú digas: no puedo con esto, recuerda que en ese proceso está la voluntad de Dios para mejorar tu carácter. En una ocasión alguien me preguntó que por qué yo permanecía tan sereno o me veía casi indiferente con respecto a toda la calamidad que está ocurriendo en el mundo hoy con respecto al coronavirus, rumores de guerra. Vemos que la violencia es algo que está a toque del día, donde la maldad se ve tan multiplicada, donde el amor casi escasea, incluso entre pareja ahora todo es sexo, si no hay sexo no hay amor, y ese tipo de cosas. A mí me preguntan: ¿por qué estás tan indiferente? ¿Por qué actúas casi como si no te importara? Yo le digo: no es que no me importa, solo que no me asombra, porque ya eso está escrito en la Biblia, eso es algo que iba a pasar sí o sí. La diferencia está en que si yo tomo eso como si no debería pasar o no quisiera que pase, estaría llamando a la Biblia mentirosa, por lo cual eso implica llamar mentiroso a Dios. Él advirtió todo este tipo de cosas que iban a pasar, así que nosotros debemos estar preparados, no angustiados. Y eso es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que prepararnos a su voluntad. Ahora sí me está entendiendo más o menos qué introducción tan larga estoy dando con respecto a la voluntad de Dios, pero es súper importante que usted sepa de lo que quiero hablar y de lo que estoy hablando con respecto a la voluntad de Dios. Muchos quisieran que la voluntad de Dios fuera como una varita mágica que te dan en la frente y ¡pum!, ya te convertiste en un ingeniero, un evangelista o todo lo que tú tengas planeado con respecto a Dios, pero no funciona así. Tienes que prepararte para recibir la voluntad de Dios. No tienes que asombrarte por las cosas que están aconteciendo, porque Dios dijo que iban a acontecer, es decir, que eso ya estaba dentro de la voluntad de Dios y nosotros tenemos que estar preparados. Velad, Él dice, estar atentos. No dice: no se mortifiquen, no se agobien, porque yo los voy a cuidar a pesar de que todas esas cosas estén pasando. Pero como se ha perdido esa predicación en los
púlpitos en iglesia donde están más pendientes siempre de los extremos, siempre te dicen no peques, no peques, no peques, no peques, no peques. Ajá, ok, no peco, pero o sea, y todos los otros temas, cómo me preparo, cómo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios, cómo puedo evitar ser caído en la tentación, todo ese tipo de cosas quedan vacías. Hay unos que dicen haz lo que te dé la gana, total, ya tú eres salvo, y no, porque la Biblia dice si tú haces lo que te dé la gana con respecto al pecado, no es porque no eres salvo, porque por sus frutos os conoceréis. No hay otra fórmula en eso, esa es la voluntad de Dios, está súper claro en la Biblia. Pero siempre nosotros buscamos las maneras de magnificar o poner todo lo de Dios en algún plano sobrenatural, indescriptible, para poder entender que son de Dios, y no. Las cosas de Dios a veces están hechas de lo más sencilla posible para nuestro entendimiento y que nosotros podamos hacerlo. Porque como nosotros con nuestra mente limitada vamos a poder llegar a hacer las cosas que nosotros a veces pensamos que podemos hacer, si ya no hace falta hacer ese tipo de cosas, porque ya todo lo hizo Jesús en la cruz. Ya Dios derramó su sangre para que tú puedas vivir ahora libre de todo pecado, donde ahora tú puedes decidir con tu libre albedrío si quieres ir al cielo, si no quieres ir al cielo. Todo está tan fácil, es como un gran buffet donde tú puedes comer lo que tú quieras con una condición que necesitas comer con un tenedor o con una cucharilla, y esa cucharilla, ese tenedor es algo llamado fe. Sin fe no vas a poder alcanzar absolutamente nada, y eso está dentro de la voluntad de Dios, que nosotros tengamos esa fe indescriptible, esa fe fuerte, esa fe sobre la roca, como dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bueno, hay otras parte que la gente busca desesperadamente, son las confirmaciones o las señales para poder empezar a moverse en cuanto a la voluntad de Dios. Y está bien, no te voy a decir que está mal, hay muchas cosas que te van a llegar, muchas señales y muchas confirmaciones que te van a llegar, pero no es necesario buscarlas, no es necesario buscar las señales, eso no sé cómo decirle ya. Eso es una doctrina que se viene arrastrando desde casi el año 1902, si no me acuerdo, o mucho antes del 88, 89, donde en Estados Unidos ocurrió algo llamado, no me recuerdo, un avivamiento, que lo llamaron un avivamiento. Entonces las señales se volvieron parte de esa doctrina, y es una denominación muy popular que actualmente está alrededor del mundo, donde su mayor denominación está en Brasil y en Puerto Rico, y también en Dominicana, y bastante de ese tipo. Entonces, mi hermano, no es necesario buscar tantas señales. ¿Por qué no es necesario buscar tantas señales? Si usted cumple los primeros 5 requisitos que nombré al principio de la enseñanza, ya las señales van a ir con usted. Usted es la señal. Cuando usted viva una vida conforme a Cristo, usted va a ser una señal andante de que existe un Dios vivo. Cuando usted aprenda a amar a sus enemigos, cuando usted sepa llevar las cosas con paciencia, cuando usted entienda que en su trabajo, en su universidad, cuando lo molesten o le digan que es usted un tonto por creer en ese Dios, usted se dará de cuenta que usted se está convirtiendo en una señal, porque ellos están notando algo diferente en usted. Ellos están diciendo, este no es igual que los demás, por lo cual la señal eres tú. Por eso es que Dios dice, el que cree estas cosas, las señales lo seguirán. Qué señal más linda de que cuando te vean a ti vean reflejado a Jesús. Pero no, el cristiano de hoy quiere una señal de que sane los enfermos, que se levanten los muertos, que se levante un hombre y sea cristiano y gobierne una nación. Lo mismo que pedían los judíos cuando querían un Mesías así. Lo mismo está pasando actualmente. Piden un Jesús que no existe y no entienden la voluntad de Dios. Por eso es que en sus vidas no pueden hallar lo que Dios quiere que ellos hagan, porque siempre están enfocados en cosas que los complacen más a ellos que complacer a Dios. Quiero revelarles
algo que voy a especificar la clase que viene, que la clase que viene, si la tapa de los cerebros le va a explotar con la revelación que le voy a dar, si la cree, por supuesto. La voluntad de Dios, mi hermano o mi hermana que me escucha, está fuertemente ligada con el libre albedrío. Todo lo que tú quieras hacer para Dios, todo lo que tú quieras hacer para Dios está fuertemente ligado con la voluntad de Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros adoramos y servimos a un Dios no conocido, un Dios desconocido, o quizás simplemente vemos un solo rasgo de Él y olvidamos lo demás. Pero Dios es tan grande en cuanto a su sabiduría que Él ya tiene un destino preparado para ti, pero ese destino no te lo impuso Él. Él permitió que eligieras tú mismo ese destino. Lo que diferencia a un cristiano a alguien del mundo es que el cristiano en ese destino se va perfeccionando a la santidad, se va perfeccionando a buscar algo para Dios. En cambio, el del mundo se va perfeccionando para buscar algo para Él y va perfeccionándose para alejarse de Dios. Es la diferencia. Dios, aunque te deje andar por ese camino que tú quieres, Él va a moldear algunas cosas para que tú logres hacer algo para Él, para que tú logres llegar a esa meta de servirle como está en tu corazón. Cuando no se entiende esto, siempre la voluntad de Dios pasa a ser algo como un juego de azar donde esperamos que sea nuestro turno de ganar, algo así, porque muchos se quedan simplemente sentados esperando la voluntad de Dios. Pero, mi hermano, la voluntad de Dios no es así. Pero hasta aquí lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Son 20 minutos que llevamos conversando. Creo que es suficiente para dar el intro. Quizás el próximo, si me tarde un poco más de la media hora, no lo sé. Pero lo importante es que espero que usted haya entendido más o menos la introducción a lo que va a venir la clase que viene. Y como siempre, si le gustó y si quiere, comparta este video con sus amigos. Ayuden a que esta familia siga creciendo más, que sigan pudiendo escuchar más personas. Y no les quito más tiempo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo bien fuerte. Nos vemos el próximo domingo.